Quiero agradecerles por la oportunidad de poder hacer una presentación a este Congreso de Infertilidad para la ACCR. Es un placer para mí hablar acerca de la genética de la infertilidad masculina. Aquí en mi segunda diapositiva tengo mis conflictos de interés, ninguno de los cuales son relevantes para esta presentación. En la próxima diapositiva tengo una descripción general donde estamos discutiendo las condiciones genéticas identificadas que generan infertilidad masculina, los mecanismos para los efectos masculinos adversos que se pueden presentar y que están basados en la genética, como la fragmentación del ADN del esperma, el efecto epigenético, cambios en la metilación del ADN dentro del esperma, así como la aneuploide del esperma. También voy a mencionar cómo el estilo de vida puede afectar algunos de estos cambios genéticos en el esperma y también los efectos de la edad paterna avanzada, así como algunas recomendaciones prácticas acerca de cómo manejar los hombres de acuerdo a sus riesgos genéticos potenciales. Ahora voy a describir lo que es la azoospermia obstructiva. Se sabe que la azoospermia congénita obstructiva puede estar asociado con anormalidades genéticas, especialmente con las mutaciones de la fibrosis quística, para lo que es la ausencia bilateral de las aferentes mutaciones. También son identificables en casi el 80% de esos hombres. Esto es importante porque nos dice que para cualquier hombre con CBAVD es importante hacer pruebas de la fibrosis quística de la pareja femenina antes de la reproducción asistida. También es importante recordar que a veces hay mutaciones de CF que son inusuales, como la del alelo 5T, que tiene que evaluarse, y también se necesita una prueba integral de la pareja antes de seguir con la recuperación de esperma y la reproducción asistida. También puede haber un defecto estructural que se presenta como una consecuencia de las mutaciones de CF, y nuevamente eso es cierto para la mayoría de los hombres con CBAVD, y estos son defectos mesonéfricos, son lo que pueden generar lo que causa el CBAVD de los 10 o 15% restante de los hombres. Las pruebas también se indican para hombres con azoospermia no obstructiva. Como podemos ver, aquí es un cariotipo humano normal, y los hombres con azoospermia no obstructiva tienen mayores riesgos de anormalidades en el cromosoma del sexo, defectos autosómicos, inversiones cromosómicas y translocaciones. Por tanto, se indica un cariotipo para la evaluación de la azoospermia no obstructiva. Y en la próxima diapositiva podemos ver la relación que se da entre las anormalidades cromosómicas y la infertilidad masculina. Bueno, las anormalidades cromosómicas están presentes en casi el 10% de los hombres con azoospermia no obstructiva, casi el 5% de los hombres con oligospermia severa. Bueno, la evaluación del cariotipo es muy valiosa porque los hombres con el síndrome de Klinefelter, si ese es su diagnóstico, su causa de la azoospermia no obstructivo, tiene una tiene un pronóstico debido a que las anormalidades autosómicas son mucho más comunes en hombres con una paro en la maduración difusa, y puede también ser una indicación para las pruebas genéticas previas a la implantación. Otras anormalidades en el cromosoma Y, como el cariotipo 45X, los mosaicos de 45XY o 46XX masculinos necesitan pruebas de microlección del cromosoma Y para determinar si son candidatos para el tratamiento con la recuperación de esperma. También podemos ver que son las pruebas de aneuploide del esperma, los cuales pueden ser considerados para parejas donde podemos ver que hay pérdidas constantes, donde falló la fertilización in vitro, donde hay exceso de aneuploidea. El uso de las pruebas de microdeleción del cromosoma Y es muy importante porque la locación de la diclolación del cromosoma Y es pronóstica. Si vemos las deleciones de AZF que son completas, son terribles. Todos van a tener solo sertol y no hay capacidad de recuperar el esperma con ningún tipo de abordaje quirúrgico.
Similarmente, las deleciones de AZFB son malas y tienden a generar un paro en el proceso de maduración y la falta de esperma para la reproducción asistida. Y también vemos que las deleciones de AZFC también, porque si vemos hombres con deleciones de la AZFC, podemos ver que casi el 70% de ellos van a tener esperma en el eyaculado, aunque es una esperma rara. Por tanto, verificar con un análisis de semen después del procedimiento de recuperación de esperma es vital. Incluso aquellos hombres que son azospérmicos, la mayoría de ellos van a tener esperma que puede ser recuperada quirúrgicamente si el hombre de AZF es verdaderamente azospérmico, así que tener una deleción de AZFC es bastante bueno. Bueno, ya hemos hablado aquellos de hombres que tienen los hombres con azoospermia y Klinefelter es otro 10%. Desafortunadamente podemos ver que una mayoría de los hombres que tienen azoospermia no obstructiva han tenido condiciones genéticas, pero la mayoría de esos hombres no han tenido la normalidad genética identificada y por tanto a veces los describimos como algo idiopático o los describimos basado en la histología de las células de Sertoli, también la histología de los problemas de maduración. Claro está que no son definiciones precisas de lo que ha generado la azoospermia no obstructiva. Bueno, nuestro laboratorio ha estado trabajando activamente en poder identificar las otras anormalidades genéticas. Aquí vemos un artículo que fue publicado el 19 de agosto en el New England Journal of Medicine por nuestro grupo, identificando una variante en un gen que se llama PNLDC1, el cual está asociado a un proceso de PARN defectuoso y solamente se encuentra en hombres azospérmicos. De manera similar, vemos que un grupo de Cornell ha tratado de ver una serie de parejas y ha podido identificar una amplia variedad de diferentes genes candidatos que pueden estar presentes y generalmente pueden generar la falta de maduración, una falla en el desarrollo de células germinales, aunque muchos están asociados con solamente la célula de Sertoli. Bueno, por tanto, las anormalidades del cariotipo están presentes en casi el 10% de los hombres con azoospermia no obstructiva, con microdeleciones del cromosoma Y en otro 7%, y estos hallazgos son pronósticos, así que el evaluar los hombres antes de la recuperación del esperma es muy importante, pero los defectos específicos de los genes pueden encontrar con secuencias del genoma X en casi el 40% de pacientes seleccionados, y por tanto, se pueden tomar pasos posteriores para poder identificar estas condiciones genéticas y de esa manera ver cuál es el valor pronóstico de estas lesiones o mutaciones, lo cual es importante. Claro que son mutaciones raras en una amplia gama de poblaciones y por la literatura cada vez se está llenando más de información acerca de este tipo de pruebas. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la disfunción del esperma y lo que son las anormalidades genéticas subyacentes? Bueno, puede haber desorganización en la cromatina del esperma, pueden también haber modificaciones epigenéticas del ADN del esperma. El esperma puede tener fragmentación del ADN que es excesivo, o también pueden haber anormalidades dentro del esperma en términos de los números del esperma y además de eso con las anormalidades de la proteína o también anormalidades ¿Y por qué es esto importante junto con las anormalidades de histaminas? Porque los proteínas y el estoma, y dado que los histomas representan los protomas del esperma, pero las proteínas de hecho protegen el esperma de daño, y si hay protaminación del esperma anormal, esto puede generar una mayor susceptibilidad del esperma hacia el daño. Por tanto, los defectos en la integridad las dificultades en el ADN, podemos ver que la integridad anormal en el ADN del esperma es rara vez que se vea en hombres fértiles. Podemos ver que en hombres normales tiene un índice de fragmentación de menos de 7%, pero podemos ver que los efectos en el embarazo normal se ve con la fragmentación del ADN va por encima del 25 al 30%, con un informe temprano diciendo que no se dio embarazo con una fragmentación del ADN de más del 25%, y ciertamente vemos que la fragmentación del ADN, 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 y ciertamente vemos que la fragmenta
tienen anormalidades que afectan de manera adversa al embarazo, tanto con ICSI como con infertilización in vitro. En la próxima diapositiva podemos ver un metaanálisis de casi 8.000 ciclos de tratamiento donde el daño del ADN del esperma estaba asociado con un efecto adverso del embarazo con un odds ratio de 1.68. Mayor riesgo de pérdidas con un ADN de esperma normal, podemos verlo con un odds ratio de 2.3. Así que nuevamente la fragmentación del ADN normal afecta tanto la fertilización in vitro y también el ICSI. Ahora, la fragmentación del ADN del esperma está asociado de manera ocasional con una producción de esperma normal que puede suceder junto con las toxinas, calor excesivo, varicocele, pero más aún la fragmentación del esperma del ADN del esperma es un efecto adquirido durante el transporte del esperma, es decir, que el esperma de los testis no se ven afectados, pero a medida que el esperma pasa a través del tracto reproductivo se tornan o adquieren este daño. ¿Qué puede tratarlo? Bueno, desafortunadamente los antioxidantes en teoría podían proteger la esperma, pero no hemos podido demostrar en ensayos ECA como el ensayo MOXIE que haya un beneficio para el uso de antioxidantes para mejorar la fertilidad masculina. Ciertamente tratar la infección o retirar las toxinas es importante y eso puede mejorar la fragmentación del ADN del esperma. La eyaculación más frecuente puede mejorar la fragmentación, el reparo del varicocele e incluso la recuperación de esperma de los testis puede generar un esperma que esté menos dañado que el esperma que está en el eyaculado de aquellos hombres que tienen una fragmentación del ADN del esperma en el eyaculado. Bueno, nosotros estamos tratando de identificar si hay algún tipo de anormalidades que pueda ser tratable y que esté presente. Si podemos identificar una anormalidad, tratamos de hacer una eyaculación más frecuente, incluso una eyaculación con 1 hora o con un día de abstinencia, y eso es algo que puede mejorar la fragmentación del ADN de manera sustancial. Y si eso no es suficiente para obtener una fragmentación del ADN del esperma de manera normal, se puede considerar una recuperación del esperma si las parejas han tenido múltiples ciclos fallidos de infertilización in vitro. Bueno, ¿qué podemos hacer con la muestra de semen como tal que sea normal? Se puede simplemente seleccionar un esperma no dañado. Es importante recomendar que el esperma limpio es lo que predice los desenlaces reproductivos. Toda la muestra, las pruebas o el túnel es algo que no predice los desenlaces de la ART, y esto se debe a que el esperma con un túnel positivo tiene muchas roturas en el ADN, pero incluso en un espécimen de semen de túnel positivo, el esperma que aparentemente no parece estar severamente dañado, es decir, que son un túnel negativo, muchos de ellos aún van a tener unas roturas sustanciales del DNA, y esto puede impedir la posibilidad de que se corrijan las anormalidades. La selección del esperma no parece de reducir el efecto de tener un espécimen de semen que tenga una fragmentación del ADN del esperma normal. Nuevamente, el ADN anormal del esperma no está con frecuencia en los testis, así que si vemos hombres que tienen un eyaculado normal en un estudio de nuestro centro, vemos una fragmentación del ADN del 26%. Vemos que la fragmentación del ADN del esperma que se toma del testículo fue de solamente 4%, y eso nuevamente es porque que esta fragmentación del ADN del esperma se adquiere después de que el esperma sale de los testis, y eso pasa porque tenemos mayor fragmentación del ADN del esperma en aquellos hombres que tienen obstrucciones en el tracto reproductivo, como aquellos que tienen post-vasostomía, aquellos con lesión en la médula, lesión, o aquellos que toman inhibidores de la recaptación de serotonina. Todo esto incrementa la posibilidad de que haya una fragmentación del ADN del esperma normal. Se presentó un análisis retrospectivo para parejas los cuales fueron sometidos a ciclos repetidos de fertilización in vitro cuando se sabía que tenía una fragmentación anormal del ADN del esperma eyaculado. La fertilización in vitro se hizo con esperma eyaculado otra vez o con esperma testicular. Cuando el esperma testicular se utilizó, las tasas de embarazo clínico fue del 28%. Cuando se utilizó esperma eyaculado, la tasa de embarazo clínico fue de solamente el 10%. Y hubo un mayor
beneficio en utilizar el esperma testicular cuando la fragmentación del ADN del esperma fuera más elevado, es decir, mayor del 36%, versus de aquellos donde la fragmentación del ADN fue solamente mayor del 25%. Nuevamente, la recuperación del esperma del testículo puede contrarrestar algunos de los efectos de la fragmentación del ADN normal del semen eyaculado. Bueno, podemos ver que hay un gran rango de cambios en el estilo de vida que se pueden dar y que pueden afectar el esperma de manera directa, y se pueden dar ya sea por enlaces de histona con ADN, por roturas en el ADN, por microRNA, y esto puede generar una alteración génica en el cigote o en el embrio, y de manera subsecuente puede afectar el crecimiento del embrión y la salud de los retoños, así como puede afectar la posibilidad de que los embrios se implanten y se mantengan como embarazos normales. Por tanto, el daño del ADN de la esperma se puede ocurrir por factores medioambientales. Nosotros sabemos que el impacto en el embarazo es significativo con una fragmentación del ADN del esperma normal, y los efectos van mucho más allá de la fertilización. También es posible que los factores femeninos pueden modular algunos de los efectos del daño del esperma. Por ejemplo, aquellas mujeres que son mayores pueden ser más susceptibles a este tipo de anormalidades en el ADN del esperma. También podemos ver que hay efectos epigenéticos del esperma, y los efectos epigenéticos pueden generar cambios en el desarrollo del embrión, así como el riesgo de enfermedades crónicas en generaciones futuras. El estilo de vida es algo que es muy importante para la mayoría de nuestros pacientes. Los efectos en el estilo de vida no se entienden bien porque hay una gran duración en la espermatogénesis, y porque muchos factores del estilo de vida pueden afectar durante los 2 o 3 meses y medio de la espermatogénesis. La verdad es que no tenemos muchas intervenciones que puedan demostrar o ofrecer unas alteraciones en el estilo de vida basados en la evidencia, y más que todo tenemos mecanismos desconocidos del efecto a través de los hormonales, el calor, toxinas directas o también esos efectos epigenéticos producidos por el estilo de vida. Lo que sí se ha podido demostrar es que la obesidad paterna, independiente de los factores maternos, la obesidad paterna o cualquier otro tipo de condición identificada, es algo que puede afectar los resultados de la fertilización in vitro. La obesidad paterna afecta la tasa de nacidos vivos después de la ART, reduciéndola en un 35%, es decir, un odds ratio de 0.65. En un metaanálisis más reciente de 11 estudios con 14,000 ciclos, tratando de ver lo que son las tasas de embarazo clínico, así como la tasa de nacidos vivos, podemos ver que el IMC masculino estuvo asociado con una reducción del 22% en la tasa de embarazo clínico y una reducción del 12% en la tasa de nacidos vivos. Y esto nuevamente es con categorías de IMC estandarizadas, considerando también las características del IMC y del IFS y del ciclo de la mujer. Podemos ver que la edad paterna avanzada cada vez es un mayor desafío. Si vemos esta diapositiva de hombres en los Estados Unidos, tratando de ver los diferentes tipos de categorías raciales y étnicas, podemos ver que hay un incremento progresivo en la edad paterna al momento de que se intenta la concepción, pasando de los 30 hasta aproximadamente 35, y en algunos grupos, por ejemplo, en hombres blancos, estamos llegando a 36 o 37. Bueno, ¿cuál es el efecto de una edad paterna avanzada? Bueno, nosotros sabemos que una edad paterna avanzada tiene por lo menos efectos útiles en los parámetros del semen, como reduce la movilidad del esperma o las formas normales, incrementa la aneuploide, incluso los ciclos de los donantes. Eso también incrementa la aneuploide y también incrementa la fragmentación del ADN del esperma, y probablemente es una acumulación de daño genético a los precursores del esperma. De manera conjunta se puede demostrar, y en unas guías recientes de la UASRM, es que hay desenlaces adversos para los retoños, incluso cuando se define la edad paterna avanzada, algo así como un hombre de 40
40 años, mayores tasas de esquizofrenia, de autismo y de trastornos autosómicos dominantes suceden en hombres a partir de los 40, lo cual es cercano a la edad promedio de concepción prevista que les acabo de mostrar. Bueno, algunas consideraciones generales que podemos recomendar para las parejas. Bueno, el tipo de alimento es importante. Los hombres que tienen dietas que son ricas en frutas, vegetales, carnes o grasas y pescado tienen mayor concentración de esperma. La ingesta de grasa reduce la concentración de la concentración y de integridad del esperma. Sabemos que el IMC afecta los resultados de la fertilización in vitro del ICSI. Evitar la ingesta de soya. En algunos estudios se ha sugerido que 2 onzas de nueces al día o de almendras puede mejorar la calidad del esperma, así como también el dormir de manera regular y el ejercicio moderado, evitando el montar en bicicleta. En resumen, nosotros conocemos que las condiciones genéticas conocidas que están asociadas con la azoospermia obstructiva y no obstructiva, mutaciones genéticas adicionales han sido identificadas para muchos hombres que tienen azoospermia no obstructiva. La edad paterna cada vez está adquiriendo más importancia y, bueno, tiene un efecto muy marcado en los retoños, los efectos en el estilo de vida, en la calidad del esperma han sido identificados en hechos de obesidad asociados a la dieta, donde nuevamente las frutas y las verduras pueden ser beneficiosos, aunque los datos son limitados y más que todo son observacionales. Sí es posible hacer recomendaciones a las parejas basadas en esta información. Los efectos genéticos de los hombres tienen un efecto adverso en el ART y es muy importante considerar estas condiciones. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar esta charla.